Bueno, buenas tengan cada uno de ustedes, siendo las 4:11 de la madrugada del día 7 de julio del 2016. Vamos a ver esta fecha ya. Vean, está con ustedes acompañándolos en este ratico la ingeniera Sandra Liliana Ayaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes la conducción del video número 005 del proyecto educativo con función en la base de datos relacional Virgi Coruma, que es un colegio. Bueno, es un nombre que yo inventé, ¿no? Y con el cual estoy trabajando el montaje, como les dije a ustedes desde un principio, desde cero. Bueno, ya haciendo un rápido resumen, retroalimentando la cuestión, hemos podido apreciar al principio lo que es la presentación, hemos podido ver la introducción, hemos visto cómo se maneja la construcción del logo, la imagen oficial de este proyecto educativo, y el siguiente video es arrancar en la parte 1 de la estructura del formulario de ingreso de usuarios. Habíamos montado una imagen, habíamos montado el cuadro lista, montamos el titular en el encabezado del formulario, hicimos la construcción de los botones de cerrar formulario y salir de la aplicación, haciendo uso de la adecuación de imágenes pequeñas que nos tocó igualmente tratar en CorelDRAW, para que con función a eso se pusieran las imágenes respectivamente en los botones de cerrar formulario y de salir de la aplicación. Bueno, entonces a partir de ahí también pudimos apreciar cómo se hace el montaje inicial del formulario, que va a ser principal al momento de arrancar en la aplicación. Siempre va a cargarse un formulario oficialmente, ¿no? Entonces este formulario oficial lo fuimos denominando FMUS ingreso usuarios, ¿sí? Y ese es el que siempre va a estar cargándose. Ahora bien, en esta etapa, que es la parte 2, en la base de datos relacional Colegio Virgi Coruma, vamos a ver cómo es montar el origen del registro, que en este caso es llamar la tabla que tiene en sí el ingreso de los usuarios. Esa tabla que particularmente siempre va a estar moviéndose permanentemente, porque cada vez que se ingrese a la aplicación, siempre tendrá que el usuario autenticarse para que se inicie un proceso o tarea que cualquier usuario que se le esté permitido lo pueda hacer. En otras palabras, esto se remonta a algo así como los privilegios, ¿no? Siempre que estamos en una institución o en una empresa, siempre se acostumbra, dentro de la parte de los sistemas, por cuestiones del carácter de la seguridad, por cuestiones de que estamos haciendo ayuda a la auditoría interna o externa de una empresa, y porque también esto tiene una parte legal, ¿no es cierto? Hay legalidad aquí. Es interesante que siempre las aplicaciones tengan consigo esa herramienta, ese apoyo, esa ayuda, que es la seguridad. En este caso, una seguridad informática. Y por esa razón es importante que siempre se loguee el usuario cuando ingresa a la aplicación. ¿Listo? Entonces, vamos a pactar por incluir unos registros en una tabla que ya está construida, que se llama tabla usuarios de acceso, que es donde vamos a especificar el código de la persona, la contraseña de la persona y los permisos que se autorizan para que se pueda ingresar a la aplicación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que ya en la medida en que se va montando la aplicación, asimismo se van agregando los usuarios, porque a veces en una empresa
Digamos, vamos a pensar en lo siguiente, una empresa tiene una base de datos relacional y está montada de manera multiusuario. Y de pronto hay situadas, digamos, 10 computadoras en esa empresa. Entonces, en una oficina que se llama secretaría se encuentra ubicada una computadora y ahí hay un usuario que entra a determinadas tareas. En otra oficina está la del gerente o el administrador educativo y ahí también hay otra terminal donde ingresa con determinados privilegios. En la sala de profesores puede haber otras 3 máquinas para que sean utilizadas en la alimentación de datos que los mismos profesores hacen, por ejemplo, cuando tienen que agregar notas, cuando tienen que agregar los indicadores de logro, ¿sí? Y de pronto vamos a pensar que en el área de psicología está ubicada otra máquina donde también habrá un usuario que se loguea, que es quien participa en la parte que concierne al observador del alumno y cosas relacionadas con notas de tipo psicológico que se le registran a los alumnos cuando se les hace a cada uno de ellos seguimiento. Y vamos a pensar que en la coordinación académica también existe otra estación donde hay otro usuario que también se loguea y que tiene que ver con todo lo que son el manejo de los parceladores, ¿sí? Que se manejan por medio de los profesores cuando se manejan las materias y se dan los temas respectivamente en cada una de las clases que se imparten a los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, es por esta razón que debe existir esa tabla que se llama ingreso usuarios, porque ahí es donde se va registrando toda esa transacción, todo ese movimiento de entradas de los usuarios. Y también teniendo en cuenta que todas esas entradas estén aprobadas, ¿no? A veces de pronto la figura, como les expliqué a ustedes en el caso del video 2, se puede realizar una figura que tal vez de pronto siempre suele existir en algunos colegios donde de pronto no hacen las cosas como correctamente. Y me refiero a que a veces, por ejemplo, puede existir que se manejan aspectos ilícitos como por ejemplo falsificación de los documentos que se tramitan en un colegio, como son por ejemplo los diplomas, las constancias, las certificaciones, las actas que se encuentran inscritas en los folios, etcétera. Entonces, por esta razón es importante esa tabla de ingresos usuarios, porque es que ahí es donde uno va a notar los cambios, ahí es donde se va a reflejar lo que está pasando, ¿sí? Ahí uno puede conocer si una persona se encuentra autorizada o no, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a proceder rápidamente a mostrar cómo es esa parte de montaje en esta fase. Empecemos entonces. Primeramente, vamos a entrar. Ok. Vamos a entrar entonces a nuestra base de datos relacional, Colegio Virgilio Coruma. Ya tenemos presente un nombre específico y siempre el nombre específico va a ser este. Entonces vamos a entrar a Virgilio Coruma. Bien, entonces, apenas hemos construido en este formulario oficialmente elementos iniciales importantes como son la imagen, el cuadro lista, el botón de cerrar formulario, el botón de salir de la aplicación, el logo del encabezado del formulario, el texto inicial que describe de qué se trata este formulario, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es empezar a ingresar los elementos importantes para que este formulario funcione ok, ¿de acuerdo? Entonces empecemos acá. Clic derecho, vista diseño. Bueno, primera cosa, vamos a tomar el cuadro lista y vamos a ese cuadro lista ponerle un nombre. Entonces vamos para hoja de propiedades y donde dice otras, vamos a situarnos en el ítem nombre y aquí en el ítem nombre, el registro que se encuentra ahí anotado que es lista 7, se le va a eliminar y en su reemplazo se va a poner la palabra tarea. Es decir, este objeto como tal
se va a llamar tarea, para que en un momento determinado, por medio del uso del procedimiento del evento con el manejo del código Visual Basic, se llame este elemento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahora, la parte siguiente es establecer el origen del registro, el cual se realiza a través del primer botón que se encuentra aquí ubicado en la parte superior izquierda, alojado encima del encabezado de formulario. Aquí lo tenemos. Se llama formulario. Y ahí, entonces, vamos a meternos en la hoja de propiedades y exactamente en datos, donde dice origen del registro, vamos a hacer el llamado de la tabla, que en este caso es M tabla usuarios ingreso. Ahí está. ¿Listo? M tabla usuarios ingreso. Bueno. Entonces, vamos a cerrar aquí y a continuación vamos a coger y a ubicar respectivamente los diferentes campos que son parte de la tabla ingreso usuarios. Entonces empezamos agregando acá, vamos a tomar la herramienta agregar campos existentes y vamos a llevar cada uno de esos campos respectivamente al tablero del detalle del formulario. Entonces empezamos primero por el ítem ingresos, lo vamos a colocar, ahí ya lo tenemos, ¿no es cierto? Lo vamos a correr un poquito a la derecha, ahí, y enseguida vamos a coger, por ejemplo, los demás. Entonces vamos a coger, por ejemplo, IDUS ingreso, vamos a poner acá, luego seguimos con aprobado, luego seguimos con, vamos a seguir con, a ver aquí, ingreso, fecha de ingreso, seguimos con la fecha, seguimos con la contraseña, seguimos con la fecha de ingreso y con la hora acceso. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Bueno. Listo. Ok. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es cuadrar estos campos respectivamente. Entonces, cada uno de estos campos lo que vamos a hacer primeramente es alojarlos alinearlos, ¿no? Entonces vamos a tomarlos acá, pero entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionarlos primero con la tecla Shift presionada, seleccionamos respectivamente los campos ahí y vamos a irnos a organizar y vamos a alinear a la izquierda esos elementos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el formato, entonces para eso vamos a establecer el color amarillo y el color de texto será el negro. Bueno, se resalta porque son títulos de etiquetas y se cuadran los tamaños de los campos de estas etiquetas. Entonces vamos para organizar, tamaño y espacio, ajustar al más ancho, perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es alinear respectivamente ya digamos los cuadros de texto. Entonces vamos a coger los cuadros de texto de cada uno de estos. No estoy tomando el que dice aprobado porque ese tiene un poquito, una cosa diferente, ¿no? Entonces alineamos a la izquierda y ya listo. Este aprobado que está acá, este aprobado lo vamos a poner exactamente en la parte de arriba aquí, puede ser acá en este espacio. Ingreso, acá, ahí está perfecto. Ok. Y esta parte que está acá, entonces la vamos a subir un poco más, listo, pero como vemos, algunos tienen el interlineado entre uno y otro, uno es angosto, el otro es muy ancho, entonces vamos a seleccionar estos elementos y lo que vamos a hacer a continuación es trabajar aquí tamaño y espacio y vamos a tomar una herramienta que se llama igualar vertical. Igualar vertical, ahí está, perfecto. Bueno, ahora aquí a este le vamos a poner el fondo amarillo, texto negro
resaltado, ok, y lo dejamos así como está. Bueno, ahora, la parte que sigue es como cuadrar el orden de la tabulación, ¿no? Entonces, el orden de la tabulación sería así. Entonces, vamos para diseño, y en la pestaña diseño, estando presente en el detalle, escogemos el orden de la tabulación. Entonces, el orden de la tabulación está así. Lo primero que nosotros tenemos que tomar es el ítem ingresos, es lo primero que tenemos que mover de primeras, o sea, clicar eso. Luego sigue el ID usuario. Luego seguiría, en este caso, seguiría aprobado. Luego seguiría contraseña. Luego seguiría la fecha de ingreso. Luego seguiría la hora de acceso. Bueno, esta es pues tarea, comando 9, comando 10, imagen, ¿sí? Ok. Bueno, ya lo demás como tarea, comando 9, comando 10, imagen, eso no tiene de pronto tanta importancia en cuanto al orden de tabulación. Es indistinto porque son elementos que simplemente, unos son netamente de presentación y los otros solamente son para mostrar, pero que posteriormente por un evento son llamados. Punto. Bueno, entonces, ya una vez que tenemos eso, seguidamente vamos entonces a definir lo siguiente. La parte que corresponde al ítem registro guarda un número de identificación. Vamos a estar jugando con los números de identificación de las personas que se encuentran oficialmente aceptadas para manejar la aplicación. Y a cada una de ellas se les da un permiso, ¿de acuerdo? Bueno, está el ID de usuario. En este caso, el ID de usuario, bueno, ahí en ese punto del ID de usuario significa que ahí es donde uno debe de ingresar el número de cédula del usuario. Después debe de marcar el aprobado, luego seguirá la contraseña, luego la fecha de ingreso y luego la hora de acceso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como tal, ya está anotado ahí el detalle. Bien, entonces, empezamos así. Cuando nosotros abrimos el formulario, vamos aquí a grabar, y derecho guardar. Cuando abrimos el formulario, lo primero que va a enfocarse es el ítem de registro, ¿no? Entonces, el ítem de registro es un ítem que simplemente va apuntando un número de manera incremental a medida que se va haciendo los procesos, ¿no? O sea, cada vez que una persona entre, un nuevo número, ¿sí? Para ese registro. Entonces, pasado ese número, entrará al ID del usuario. Cuando llega al ID del usuario, entonces debe de suceder algo. Cuando llega al ID del usuario, una vez se registre el dato, pues diremos que después de actualizar, es decir, después de que reciba el dato, ¿qué hará? Entonces yo cojo el campo IDUS ingreso, IDUS usuario, ¿no? Entonces aquí cojo ya la hoja de propiedades, me voy a eventos y me sitúo en la propiedad después de actualizar, acá. Y aquí en este espacio entonces cargo con los tres punticos el tablero que dice elegir generador y voy a tomar generador de código. Entonces allá va a salir obviamente el código. Entonces el primer código que vamos a registrar acá, que es el de IDUS ingreso. Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Vamos a escribir este término, me
punto. Entonces, cuando escribimos contraseña, si se dan cuenta ya aparece el nombre del campo, ¿no? Acá está escrito contraseña, entonces damos doble clic. Ahora hacemos un punto, escribimos la palabra Enable, ya aparece ahí, Enable, doble clic. Le decimos igual, true, ya aparece aquí. Le damos un enter, ahora volvemos a escribir punto contraseña, ahí está, doble clic, punto set focus, doble clic y listo. Eso es todo, no hay más. Se guarda. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo escriba el registro del usuario, apenas le dé un enter, entonces pasará inmediatamente a la contraseña para solicitarla. Ok, entonces cuando pasa la contraseña, ahí, entonces en contraseña vamos a decirle que se remita a la tarea, ¿sí? Después de actualizar, que se remita a tarea. Entonces le decimos acá eventos, después de actualizar, ahí abrimos, le decimos generador de código, aceptar. Entonces acá escribimos me.tarea, ahí aparece tarea, doble clic, punto enable, doble clic, igual true, doble clic, y después de ahí un enter, volvemos a escribir me.tarea, set focus, doble clic y listo. Bueno, entonces ya cae en tarea. Bueno, ahora sí, grabamos acá y cerramos el visualizador de código Visual Basic. Ahí está, bueno, el editor de código Visual Basic. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como tal, cuando yo escribo la contraseña, lo que hace él es remitir inmediatamente al permiso, ¿no? Entonces, aquí este permiso tiene que tener en primera instancia un origen de control. Entonces vamos aquí a la hoja de propiedades y nos vamos a situar en datos. Entonces aquí donde dice origen del control, en este momento no hay nada. Entonces vamos a abrir acá y vamos a escribir que el origen de control es el permiso. Es decir, el campo permiso es el que recibe el dato que uno almacena en el cuadro de lista. ¿Listo? En el cuadro de lista. Entonces, aquí, en donde dice origen de la fila, ahí vamos a encontrar que ahí aparece aquí un select PUS tabla permisos, punto y coma permisos. Si yo aquí voy a miro acá con los tres punticos, miro, tengo una tablita que se llama PUS tabla permisos. Y acá tengo permiso, entonces quiero mirar qué hay en permiso. Entonces, cuando le digo ejecutar, ahí están todos los permisos, respectivamente. Bueno, eso es lo que aparece ahí. Bueno, entonces, una vez que yo paso allá a la tarea y elijo la tarea que quiero manejar, cuando salga de ahí, ¿para dónde se tendrá él que ir? Para aprobado, ¿sí? Entonces, cuando ahí llegue, entonces estará aquí, después de la tarea tendrá que estar aprobado, ¿ok? Aprobado. O sea que, si está el aprobado, entonces, ¿qué significa eso? Que la manera como él tiene que llegar es así. Orden de tabulación. Entonces, primero está el ítem ingresos, ingreso, entonces seguidamente vendrá el de la contraseña y después la contraseña, entonces vendrá entonces después de la tarea el aprobado, ¿sí? Y después del aprobado entonces vendrá la fecha de ingreso y después de este vendrá la hora de acceso, ¿sí? Así va en este orden las cosas, ¿no? Bueno, la imagen dejémosla después de la hora de acceso, comando 9 es el de cerrar y comando 10 es la de salir a aplicación. Entonces, después de la tarea rebota el aprobado y después del aprobado rebota fecha ingreso,
y luego a la hora de acceso. Cuando termina en hora de acceso, ahí entonces viene otra parte. Bien, entonces acá, termina aquí en la tarea, cae en aprobado, se marca el aprobado, luego cae en la fecha de ingreso, se escribe la fecha de ingreso. Entonces, en la fecha de ingreso vamos a hacer una cosa especial. Señalemos aquí un momentico de esta parte. Vamos a meter una máscara de entrada. Entonces, para eso le decimos aquí hoja de propiedades y exactamente en datos donde dice máscara de entrada, vamos a registrar una máscara de entrada así. Nos paramos en esa propiedad, damos un clic en los tres punticos y nos aparece este asistente. Entonces, la máscara de entrada que vamos a utilizar acá es la fecha corta. Entonces, aquí está la fecha corta, entonces ahí ya aparece, ¿sí? Le damos siguiente, le decimos siguiente y le decimos finalizar y ahí aparece ya el formato y así como está se queda. Bueno, esa es la fecha. Bueno, luego vamos a la hora de acceso. Entonces, en la hora de acceso viene un procedimiento especial. Ese procedimiento especial consiste en marcar un sí condicional y marcar una instrucción que se llama select case. ¿Listo? Entonces, ahí lo que vamos a hacer simplemente es dar la instrucción de qué se debería hacer cuando se va a ingresar, ¿no? Bueno, entonces empezamos así. Cogemos hora acceso y tomamos el campo, el cuadro de texto. Nos vamos a remitir a la hoja de propiedades. Allí también vamos a establecer también lo siguiente. En el evento, aquí, perdón, en el formato del texto. A ver, ese ya está apareciendo aquí una hora mediana. Sin embargo, en la máscara de entrada, ¿sí? Dejemos aquí la figura, la máscara de entrada, la hora mediana, acá está, entonces le decimos siguiente, siguiente y finalizar para que quede esa figura ahí. Bueno, vamos a eventos. Entonces, aquí la idea es, después de que se recibe la fecha y apenas se da un enter, está perdiendo el enfoque. Cuando está perdiendo el enfoque es cuando tiene que hacer la siguiente operación. Entonces, yo me voy a ubicar aquí en la propiedad que dice al perder el enfoque. Ahí está. Entonces, ahí voy a establecer el siguiente procedimiento. Acá le voy a decir generador de código, le digo aceptar. Entonces aquí, en este espacio, que se llama hora acceso, lost focus, que significa perder enfoque, ahí vamos a escribir la siguiente instrucción. Vamos a decirle así. El if, que es el condicional, le decimos if, le decimos sí. Ahora, punto. Todos los cuadros de texto, cuando se quieren activar, es decir, en su fin, el valor, siempre se utiliza el término me. Entonces, se nombra, en este caso, el nombre del campo, que en este caso es idus, ingreso, aquí aparece, idus ingreso, le damos un doble clic, le ponemos punto y le escribimos value, ¿ok? Value, ahí está. ¿Ok? Entonces acá le escribimos igual. Resulta que idus ingreso es un campo de dato numérico. Entonces ahí se supone que después del igual vamos a poner lo que queremos que él lea. Entonces aquí se deben registrar los ítems de todos los usuarios. O sea, por ejemplo, vamos a pensar que yo soy la principal, entonces yo voy a poner aquí mi número de cédula. Entonces voy a poner 517714119. ¿Sí? Ese es mi número de cédula. ¿Sí? O sencillamente vamos a poner otro número. Vamos a poner, por ejemplo, que el colegio siempre registra a los usuarios con un número. Entonces vamos a decirlo así. El 1000, 1, 2, 3, 1000, 2016. ¿Ok? 1000, 2016. 1000, 2016. Bueno. 1000, 2016. ¿Ok? 1000, 2016. Y seguidamente a eso le decimos así.
espacio, escribimos el término AND, que significa y, es un operador de conexión, es un operador lógico que permite conectar una instrucción con otra instrucción. Entonces decimos, si el idus ingreso es igual a tal cosa y me contraseña punto value es igual. Entonces, como este es un campo tipo dato texto corto, entonces se cierra entre comillas la clave. Entonces, aquí sí la clave aparece, porque allá cuando uno la ingresa está figurando con la máscara de entrada contraseña. Entonces, usted escribe una contraseña y no se ve lo que usted está escribiendo. Pero aquí en el programa sí toca escribir la contraseña que uno tiene definida ya en la tabla de acceso a usuarios. Entonces, la contraseña que se anota aquí la vamos a escribir. Vamos a poner, por ejemplo, el nombre de algo, ¿no? Aquí vamos a poner, por ejemplo, Guaira, y cerramos con comilla, ¿sí? Obvio que si uno quiere poner un código diferente, pues así mismo le pone lo que, ¿no? Entonces cerramos eso entre comillas, le ponemos el término de. Cuando le damos un enter, entonces ya está abierto el sí condicional para empezar uno a registrar lo que uno quiere que el sistema haga. Entonces le decimos así, tabulador, select, case, espacio. Entonces, ¿quién es el que vamos a estar como cada nada utilizando para enfocar la entrada a determinado sitio? El cuadro lista. Entonces le ponemos acá me, tarea, punto, value. O sea, que lea el valor que se está tomando en juego. ¿Sí? Ok. Entonces, decimos que case, cuando sea igual, por ejemplo, a módulo principal, vamos a poner aquí todo eso en mayúscula, módulo principal, entre comillas. Entonces, ¿qué debe hacer cuando se toma módulo principal? Entonces vamos a poner aquí por ahora un mensaje, ¿no? MSG voz, espacio, entre comillas, y le vamos a decir, usted ha elegido módulo principal, ¿sí? Y cerramos con comillas. Vamos a decir otro, por ejemplo, case, vamos a poner otro, entre comillas, por ejemplo, ingreso alumnos, ¿sí? Ingreso alumnos. Estos textos que usted está escribiendo en el case tienen que concordar con lo que usted escribió en la tabla que se está llamando por medio del cuadro lista, ¿no? Porque si yo escribo acá una cosa y allá en el cuadro lista está diciendo otra, no me va a dar nunca. Es importante eso, ¿no? Vamos a poner aquí otro mensaje, MSG voz, entre comillas. Entonces ahora se está dando permiso a otra tarea. Bueno, yo le pongo ese término, ¿no? Y ya, digamos, si no quiero más por ahora, entonces simplemente cierro el select. Entonces le digo en select. ¿Listo? Pero, como no he terminado aún, si yo veo que de todo lo que yo elegí no hay nada, entonces diría así. De lo contrario, porque el if tiene que tener algo que diga else. De lo contrario, si no es así, entonces simplemente, si yo no elegí ninguno de ellos, o sea, tomé algo que no está ahí, entonces sencillamente diríamos así. De lo contrario, entonces MSG voz, entre comillas, dice, el sistema se cerrará ahora. Y cierro con
con comillas. Y por último, entonces una instrucción que daríamos sería 2cmd espacio close y se cierra ese formulario. ¿Listo? Se cierra ese formulario completamente. Y entonces ahí ya termina ese procedimiento, pero hay que terminar el sí, ¿no? A ver, 2cmd, espérate, close, 2cmd, cmd, close, for. A ver, espérate porque aquí hay una parte que está generando problema. Ah, ya. Entonces, de lo contrario esto, espérate, termina aquí con el div. Y acá entonces close sería en este caso 2cmd close. Ahora sí. Ay, ay, ay. Espérate a ver qué pasó acá. Bien, aquí simplemente es una cosa que me faltó aquí, pues los 2cmd.close. Y esto es un después, espérate, es acá, es después de este mensaje. 2cmd.close, listo, ya. Aquí ya salió esa parte. ¿Sí? Close. Podríamos decir también que se cierre la base de datos, ¿no? Close database podría ser así. Ahí. El div y termina ya el procedimiento. Entonces, listo, ya nos queda aquí esta parte. Ok. Bueno, grabamos la información. Se guarda. Se cierra. Y ya prácticamente, ¿qué nos queda por hacer? No queda nada más ahí por hacer. Bueno, los datos que aquí estén sucediendo, todos ellos van a quedar grabados en una tabla que se llama mtabla, usuarios ingreso. Ahora tenemos que darle pauta a los usuarios acceso. Entonces aquí tenemos a decirle clic en guardar, cerramos un momentico esto, y acá en usuarios acceso, entonces tenemos que alimentar esta tablita poniendo los datos respectivamente. Entonces en el usuario le vamos a poner acá el número que habíamos escrito, entonces 1000.123.2016, ¿sí? Contraseña. Entonces cuando vamos a poner la contraseña, si usted se da cuenta, van a salir asteriscos. Ahí está. Entonces, ¿por qué salen los asteriscos? Por la máscara de entrada que se está estipulando. ¿Qué permisos es el que vamos a poner acá? Módulo principal. El hecho que yo escriba módulo principal acá no quiere decir que eso se gestionará ya en el formulario, ¿no? Simplemente va a ser como un elemento de información, no más. Asimismo, podríamos seguir agregando otros usuarios, ¿listo? Y asimismo también estaríamos abriendo el if a más elementos, ¿no? Bueno. Entonces, ahora que vamos a grabar, ahí grabamos, y por ahora cerramos acá. Bueno, entonces ya ahí prácticamente queda listo esa parte. Entonces vamos a cerrar acá y vamos a volver a entrar. Ok. Entonces, ahí está. Entonces, lo primero que hacemos es oprimir Enter y escribimos el usuario. Entonces, el usuario acá es 1000.123.2016. Cuando le damos un Enter, automáticamente nos carga contraseña. Entonces, aquí escribimos la contraseña. Entonces, vamos a escribir la contraseña. Ahí aparece todo en asterisco porque este campo está trabajando con la máscara de entrada, ¿no? ¿Listo? Cuando le doy un Enter,
Entonces, inmediatamente se va a las tareas. Entonces, aquí yo elijo módulo principal, ¿sí? Y cuando le doy un enter, entonces inmediatamente se ha aprobado. Entonces, apruebo y después le doy otro enter y se va para la fecha, ¿sí? Y después le doy otro enter y se va para la hora y después le doy otro enter, entonces me va a salir un mensaje que dice usted ha elegido módulo principal. Claro está que ese mensaje se puede cambiar por un formulario respectivamente, ¿de acuerdo? Pero si, por ejemplo, yo digo que voy aquí a salir de la aplicación, ¿sí? Cierro acá y me voy aquí a tabla usuarios ingreso, dése cuenta que aquí ya se grabó una información, ¿sí? Se ingresó con el usuario tal, el día tal, a la hora tal, en el módulo principal se ingresó y se tomó la contraseña tal y se aprobó, ¿de acuerdo? Bueno, si yo por ejemplo vuelvo a entrar aquí a usuarios y gestiono por ejemplo otro dato, acá, aquí esta parte faltó algo importante. Si cada vez que ingrese, simplemente que no nos bote los datos que ya existen, sino que haga una cosa especial acá. Esto se llama así. Debemos tener el formulario activo y nos vamos a hoja de propiedades y exactamente en datos, estando en el tipo de selección formulario, nos vamos a ir exactamente a una parte donde dice entrada de datos y le decimos que sí. Eso es con el propósito de que salga en blanco. Cierro acá, grabo, guardo, cierro y voy a volver a entrar. Entonces ya aparece todo en blanco. Entonces acá, si yo por ejemplo, yo le escribo, voy a escribirle un número diferente, ¿sí? Por ejemplo, 1001, por ejemplo, 1001, 2016, y voy a escribirle la misma contraseña. Bueno, y me voy aquí y elijo módulo principal, le doy un enter, marco aquí aprobado, otro enter, otro enter, otro enter, entonces me va a decir el sistema se cerrará ahora. Cuando yo le digo aceptar, me sale de la aplicación, ¿sí? Ahí me salió. Entonces, ¿qué significa eso? Que simplemente él aborta. Si yo doy un dato diferente, él aborta. Bueno, la próxima parte que viene ya consiste en hacer oficialmente el formulario que corresponde al módulo principal, ¿sí? Pero también podemos hacer otra cosa, podemos traer ya un formulario que existe, ¿sí? Podemos hacer eso, o también podemos hacer la otra parte, bueno, ya la vamos mirando allá. Bueno, entonces hasta aquí prácticamente, como ustedes se dieron cuenta, ya ahí quedó esa parte. Si ustedes tienen sugerencias, preguntas, por favor háganlas. Para eso utilicemos la web docencial y llegamos a ello directamente para poder hacer ese tratamiento. ¿Listo? Entonces vamos aquí a cerrar. Vamos a cerrar aquí. Y bien, siendo aquí se termina ya prácticamente la parte 2 de la estructura de este formulario de ingreso de usuarios. Después de esta parte, pues ya viene otra cosa a continuación, que es elaborar el formulario que tiene que ver con el módulo principal, ¿sí? Para darle lugar a eso y vamos a ingresar otros usuarios y vamos a agregar otro poquito más de código Visual Basic en el sí condicional que se estableció en la hora acceso, en ese procedimiento de evento. Bien amigos, entonces me resta darles las gracias y también igual seguir contando con sus comentarios negativos y positivos, con el like que se le dé al video. Y en cuanto a la parte, pues como ustedes ya conocen, simplemente aquellas personas que se encuentren interesadas en que se les pueda fabricar una aplicación, no duden un instante, por favor me escriben a mi correo electrónico y yo les doy todos los detalles pertinentes de toda esa parte.
y sigo manteniendo la, la promesa de que aquellos estudiantes que estén con la necesidad de la base de datos, por favor me lo dicen y yo se la suministro, pero de igual, si la base de datos, en la medida en que vamos avanzando, ya va con 200 registros, o sea, con 200 objetos, ya no se puede facilitar gratuitamente, sino se hace un cobro de ello, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más sería? Bueno, no más y hasta aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima conducción de video. Se termina este video 005 del proyecto educativo Base de Datos Relacional Colegio Gelgi Coruma, parte 2, estructura, ingreso, usuarios. Hasta pronto, amigos.